Los usos a los que antaño se destinaban las caballerías, tanto para fuerza motriz en las labores del campo como para medio de transporte habitual, hoy han quedado casi reducidos a actividades de ocio y paseos por el campo. Al igual que en otros tiempos, la actividad de estos animales requiere las atenciones de un profesional que les cambie las herraduras desgastadas, el herrador. Juan Manuel Teomiro es el herrador ambulante de Navas del Madroño. Con su remolque bien equipado de herramientas se desplaza a todas aquellas localidades de la comarca de Alcántara en las que requieren sus servicios. Para herrar una caballería, este artesano debe ser rápido en su trabajo, pues el animal se cansa y puede darle alguna patada. Este joven herrador de Navas del Madroño comienza su trabajo por quitarle al animal las viejas herraduras y limpiar el casco. El desgaste, tanto de la herradura como de la pezuña, da muchos datos al artesano sobre la forma de andar de la caballería que le servirán de orientación cuando ajuste el aplomo de los cascos. Si se han llevado una mala experiencia, sí cuesta el quitárselo, ¿sabes? Y lo mismo pues hay que tranquilizarlo. Ahora pues estoy desfasando aquí también este pie, eliminándole toda la parte vieja para saber por dónde me tengo que cortar lo que sobra de uña. ¡Opa! ¿Cómo pesas? ¡Demonio! Una vez que el herrador ha quitado las viejas herraduras, llega la fase más delicada: cortar las pezuñas rectificando los defectos que haya podido tener el animal en la pisada. Juan Manuel recorta la parte del casco que ha crecido desde hace un mes y medio que fue herrada la yegua por última vez y después lo repasa con la raspa, comprobando con precisión el nivel plano de la pisada. Aquí lo suyo es que tuviéramos un sitio nivelado, con hormigón, para poder ver cómo pisa. En este trabajo de desvasar, el herrador debe procurar que las pezuñas sean del mismo tamaño y asienten bien sobre el suelo. La misión del herrador es proteger el casco y dar comodidad. Para herrar una caballería, si no hay que hacerle herradura ortopédica, nuestro amigo el herrador necesita 1 hora y media de trabajo aproximadamente. A diferencia de los antiguos herreros, Juan Manuel adquiere las herraduras que va a colocar, en lugar de forjarlas él mismo. Y es que su oficio no es herrero, sino herrador. En su taller ambulante, este herrador lleva todas aquellas herramientas que puede necesitar en su trabajo. La fragua, alimentada con gas, sirve para calentar las 4 herraduras y poder ajustarlas después a cada casco. Mientras se ponen al rojo vivo las herraduras, este artesano acaba de repasar los cascos con la escofina. Ahora estoy quedándole toda la tapa a nivel. Con las escofina para que baje toda por igual. A la vez comprueba el estado sanitario de las pezuñas, ya que los clavos de la anterior herradura le han podido producir alguna infección. Mira, de esto negro que hay aquí, de la zona blanca hacia adentro, toda esta zona aquí oscura, aquí están las claveras, ¿no? Y por aquí igual. Pues esos son hematomas que se han producido a la hora de entrar el clavo. Las 4 herraduras son diferentes entre sí. Las de las manos no son iguales a las de los pies y las del lado izquierdo son distintas a las del derecho. Por ello, el herrador ajusta en caliente cada una de las herraduras a la pezuña correspondiente. ¿Te das cuenta que no te hace daño? ¿Te das cuenta? Sobre el yunque, moldea la forma del hierro para que asiente bien en la superficie del casco.
Cuando la herradura está ajustada, Juan Manuel la introduce en un cubo de agua para que coja el temple necesario. Esta función es difícil de aprender. Aprender a herrar es cuestión de... Antes de clavar las herraduras, el herrador les hace el biselado con una esmeril portátil. Aquí lo que he hecho ha sido matarle el borde a la herradura, porque hay zona que es de descanso para que el casco siga creciendo y pueda expansionar, entonces ella se puede alcanzar con la otra mano. Para evitar que se alcance, ¿ves? Y si pisa resbala y no se arranca la herradura. Y aparte de eso, a la hora de desgastarse la herradura tampoco se afila el borde. Llega el momento de clavar las herraduras. Juan Manuel debe poner toda su atención en este trabajo, pues cualquier error o falta de sensibilidad con el animal podría producirle heridas. No le pegamos yo luego una palita. Con una herramienta especial, el artesano abre en frío las herraduras que han quedado demasiado cerradas. Venga. Cuando ya están colocadas las herraduras, Juan Manuel corta con la tenaza la punta sobrante de los clavos y los remacha para que las piezas de hierro queden fijadas al casco. Para terminar, aplica un producto desinfectante en aquellas pezuñas que han tenido problemas de infección por malos herrados anteriores. Está acabado. La caballería ha quedado calzada. De 40 a 60 días, dependiendo del crecimiento de los cascos y de la dureza del suelo, este animal ya podrá trotar y galopar con soltura en cualquier tipo de terreno. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.